Mi nombre es Audrey. Tengo 27 años. Jamás imaginé despertar en un hospital con prótesis en mis rodillas y escuchar a mi madre mencionar que íbamos en avión a Italia. Las lesiones que sufrí a raíz del choque fueron graves, pero lo más doloroso ha sido escuchar su tono indiferente. Viajaremos a Roma con Ethan, así que no hace falta que nos llames mientras estemos de visita. Fui abandonado por mis propios padres en un momento de necesidad, aprovechándose de mi dinero para sus viajes de placer. No imaginaban que el estacionamiento en Roma les saldría tan caro y terminaría costándoles todo su dinero. Antes de contar mi experiencia como alguien que no ha tenido éxito, me gustaría saber desde dónde me están leyendo en los comentarios que aparecen a continuación. Si han tenido que explicar algo complicado a su familia, denle like y suscríbanse para descubrir cómo tuve que cancelar algo más que simplemente su vuelo de regreso. Al crecer en las afueras de Chicago, la apariencia de mi familia era impecable para los demás. El padre de nombre Gerald se desempeñaba como docente de historia en la institución educativa para estudiantes mayores. La madre de la familia, llamada Diane, inició un pequeño emprendimiento de venta de libros desde casa, mientras que su hermano menor, Ethan, destacaba como la estrella del equipo de baloncesto, siendo admirado por todos. Siempre fui el tranquilo y dedicado, destacando en mis estudios, aunque nunca obtuve el reconocimiento o elogios que mi hermano recibía. A pesar de todo, pensaba que estábamos próximos. La familia tenía que desayunar juntos todas las mañanas. Nuestra costumbre veraniega era escaparnos a la playa de Michigan durante los fines de semana, mientras que las celebraciones familiares se caracterizaban por ser eventos festivos y detallados. Dado que obtuve una beca completa para cursar estudios de informática en la Universidad de Illinois, mis padres se sintieron muy orgullosos, ya que siempre destacaron la importancia de la educación. Al reflexionar, su satisfacción parecía estar relacionada principalmente con el hecho de que mi formación no representaría un gasto adicional más allá de mi éxito actual. Durante la asistencia a los partidos de baloncesto de Ethan, tuvieron que abandonar mi ceremonia de graduación universitaria debido a que coincidía con su competencia regional. Tras finalizar mis estudios universitarios, conseguí empleo en TechFusion, una empresa emergente de desarrollo de software en Chicago. Comencé mi carrera como programador principiante, sin embargo, en poco tiempo vislumbré que en 4 años sería un ingeniero de software de menor edad. Experimenté un aumento significativo en mi sueldo, y a los 25 años, ya estaba ganando un salario de 6 dígitos. Fue en ese momento cuando la dinámica familiar experimentó un cambio gradual. Desde siempre, mis padres han tenido dificultades económicas. El sueldo de mi padre como profesor era modesto, mientras que mi madre se dedicaba a la venta de libros. Cada vez más individuos optaron por el software educativo. Al recibir mi primer bono importante en el trabajo, me ofrecí a contribuir con el pago de parte de la deuda de las tarjetas de crédito. Fueron recibidos con agradecimiento, lo cual me hizo sentir bien al poder ayudar a quienes me tendieron la mano. Sin embargo, lo que comenzó como asistencia esporádica rápidamente se transformó en una anticipación. En medio año, estará realizando el pago mensual de su arrendamiento. Después de un trimestre, ya estaba haciendo frente a los gastos de su vehículo. A la edad de 26 años, en realidad, me encontraba manteniendo económicamente a toda mi familia. Mis progenitores decidieron retirarse anticipadamente, mencionando inconvenientes de salud sin entrar en detalles concretos. Ethan abandonó la universidad, regresó a casa y probó varios empleos a tiempo parcial, sin permanecer en ninguno por más de 6 meses, ya que los consideraba poco satisfactorios. Mientras mis seres queridos disfrutaban de los resultados de mi esfuerzo, yo dedicaba 60 horas semanales al trabajo. Los padres renovaron su humilde hogar, añadiendo un baño completo y una cocina al aire libre. Ethan manejaba un automóvil deportivo que yo financiaba. Realizaron escapadas de fin de semana a los estados vecinos, compartiéndome imágenes de lujosos hoteles y exclusivos restaurantes, siempre acompañadas de un agradecido mensaje de Audrey, quien experimentaba una creciente sensación de bienestar. La tensión comenzó a aumentar al cuestionar algunas de sus gastos. Al cuestionar la razón por la que me solicitaban contribuir al fondo del club de golf de mi padre, fui señalado de impedirle disfrutar de su jubilación. Al proponerle a Ethan que consiguiera un trabajo de jornada completa, mi madre salió en su defensa, argumentando que él estaba en un proceso de autodescubrimiento y que yo estaba siendo demasiado exigente. A pesar de estas señales de advertencia, seguí adelante con mis ofrecimientos. Recibí un resumen con los movimientos mensuales de la tarjeta. Destinar $1,000 al arriendo mensual, $800 para cada cuota del automóvil, $2,000 para los gastos de la vivienda, $500 para avanzar en la carrera profesional y una cantidad adicional para imprevistos financieros. En conjunto,
Les estaba proponiendo cerca de $10,000 al mes, lo cual me permitiría alquilar un apartamento sencillo y ahorrar de manera modesta. Justo 15 días antes del incidente, logré comenzar a fijar límites. Les comuniqué que requería reducir el pago mensual de su arrendamiento para poder preservar mi hogar. La charla no transcurrió de manera favorable. Mi madre derramó lágrimas, mi padre alzó la voz y Ethan me acusó de ser egoísta. Me hicieron recordar todos los esfuerzos que hicieron por mi educación, el respaldo que me brindaron en ese aspecto y la importancia de que las familias se cuiden mutuamente. Al salir de su hogar, experimenté un sentimiento de responsabilidad, pero también una firme decisión de realizar transformaciones. Después ocurrió el percance. Regresaba a casa tarde por la noche después de trabajar, agotada pero satisfecha por haber terminado un importante proyecto. Un conductor fatigado activó una señal luminosa roja e impactó la sección del conductor de mi vehículo a una velocidad de 50 km por hora. Todavía tengo presente el sonido estridente de las llantas, la furia del viento, y después solo el vacío hasta que recuperé la conciencia en el hospital 2 días más tarde. Las lesiones fueron graves, ambas piernas fracturadas, necesitando la colocación de implantes metálicos para fracturas, una conmoción cerebral y una lesión interna que precisaba una intervención quirúrgica de urgencia. Los doctores me comunicaron que era un milagro seguir con vida, aunque advirtieron que el proceso de recuperación sería extenso y complicado. Requeriría someterme a múltiples intervenciones quirúrgicas, permanecer ingresado en el hospital durante varios meses y recibir un proceso de rehabilitación exhaustivo. En los momentos iniciales y desagradables tras recobrar el conocimiento, lo primero que vino a mi mente fue mis seres queridos. Solicité a la doctora que hiciera la llamada. Sin duda, se acercaron a mí al oír la gravedad del accidente. Se me informó que recibieron la notificación justo después de que fui aceptado y que vinieron de visita brevemente mientras yo estaba inconsciente. No se había dejado ninguna nota en respuesta. Intenté comunicarme con ellos por teléfono, pero todas las llamadas fueron desviadas al buzón de voz. Fue al día siguiente cuando finalmente recibí el mensaje que transformaría por completo nuestra relación. En la habitación del hospital reinaba la calma, interrumpida únicamente por el suave zumbido de los aparatos. Justo en ese momento, mi móvil emitió una alerta de buzón de voz. Pensé que debía repasar el trabajo, por lo que tomé el teléfono con el brazo que estaba menos lastimado y pulsé el botón, colocándolo junto al micrófono, ya que resultaba muy doloroso sostenerlo junto a mi oreja. Hola Audrey. Saludos, mi amor. Se trata de la madre. El tono de voz de mi madre denotaba alegría, casi felicidad. Mi padre y yo queríamos informarles que nos encontramos en el aeropuerto listos para embarcar en nuestro vuelo de regreso a Roma. Después de meses de preparativos, hemos decidido incluir a Ethan en nuestro viaje ahora que ha vuelto a estar desempleado. Los doctores mencionaron que tendría que quedarse en el hospital por un tiempo. Por lo tanto, no tiene sentido que estemos cerca de Chicago cuando podríamos estar visitando el Coliseo, ¿verdad? En el fondo resonaba la voz de mi padre. Hazle saber que no debe comunicarse con nosotros mientras estemos en ese lugar. Viajar al extranjero resulta costoso. Mi madre asintió con entusiasmo. Geral asegura que no hace falta que nos contactemos mientras estemos en la capital italiana. Los costos por desplazamiento son excesivos, y de todas formas estaremos muy alejados de la mirada de los demás. Regresaremos dentro de un lapso de 3 semanas. En caso de una emergencia, el hospital cuenta con nuestra dirección de correo electrónico. Después de un breve silencio, escuché la risa característica de Ethan. Ethan expresa su agradecimiento por los fondos que utilicé. Adiós, preciosa. La comunicación finalizó, dejándome atónito en ese momento. Los medicamentos para el dolor no lograban aliviar la nueva sensación de tormento que se extendía por mi pecho. ¿Habéis visitado Italia? Mientras me encontraba en un centro médico con fracturas óseas y lesiones internas. ¿Han llevado a Ethan con ellos? Cuando la doctora. Recibí una llamada que me hizo sentir desbordado. El intenso dolor corporal se volvía cada vez más insoportable al ser rechazada por el botón de morfina, una parte de mi ser creyendo merecer el sufrimiento. Al instante subió la dosis de mi medicación y se sentó junto a mi cama, con la mirada llena de bondad y preocupación. ¿Cómo está conformada tu núcleo familiar? Interrogué con serenidad. Las lágrimas me impedían articular palabra alguna. Durante 1 década y media, he trabajado como especialista en trauma. Con su voz bonita pero decidida, expresó. He presenciado diversas respuestas de familias ante situaciones de emergencia. Hay personas que pasan largos periodos de tiempo en salas de espera.
Algunos no aguantan presenciar el sufrimiento de sus seres queridos y los visitan de vez en cuando. Sin embargo, jamás lo he hecho. Ha decidido parar. ¿Han tenido la oportunidad de visitar Italia? Le lancer un grito. Durante el periodo de descanso. Junto a mi hermano. La experta composición de la doctora. Por un instante, Louis se quebró, sus ojos se ampliaban con desconfianza. Mis disculpas, Audrey. Las palabras circularon velozmente entre el personal médico del centro hospitalario. Los doctores mostraron una atención excepcional, visitando mi habitación con frecuencia, incluso cuando no era necesario administrar medicamentos o realizar pruebas importantes. Durante su pausa para almorzar, la doctora Riley Thomas compartió risas conmigo a través de sonidos propios del hospital y anécdotas sobre su perro rescatado de 3 patas. Al escuchar el mensaje de voz por primera vez, Samantha Wilson, mi compañera de cuarto de 60 años que se está recuperando de una operación de vesícula biliar, notó mi pausa. Adoptó una actitud muy cautelosa al explicar a un joven vecino la ausencia de familiares en la reunión para hablar sobre mi plan de cuidados. Pertenece al núcleo familiar. Samantha sufrió una lesión. Hola. Por favor, descríbanme nuevamente las alternativas de tratamiento, pero esta vez, usé un lenguaje más simple. Intenté comunicarme con mis padres nuevamente esa noche, con la esperanza de que hubiera habido algún error en la comunicación. Una vez más, ve directamente al buzón de voz. Mandé mensajes de texto que indicaban haber sido enviados, sin embargo, no obtuve contestación. Hasta intenté comunicarme con Ethan, con la esperanza de que mi hermano pudiera al menos comprobar mi estado. Después de 3 intentos, finalmente dio una respuesta. Me resulta imposible comunicarme verbalmente. En el pueblo de González, ubicado en Venezuela. La madre asegura que te encontrarás en buen estado. Las doctoras se encargarán de tu bienestar. Esa es su responsabilidad laboral. En aquella noche, incapaz de conciliar el sueño a pesar de haber tomado medicación para el dolor, me descubrí navegando por las redes sociales. Fue la primera ocasión en que la observé. Una imagen compartida por mi madre hace 3 semanas, en la que aparecen mi padre, Ethan y ella, mostrando los boletos de avión de una aerolínea italiana con el mensaje cantando nuestra celebración romana. Faltan 21 días para despedirnos de Chicago. La visita estaba programada desde hace varias semanas antes de que ocurriera mi percance. La sincronización no fue fruto del azar. A pesar de ser conscientes de la gravedad de sus heridas, decidieron ir. Explorando a fondo sus perfiles en redes sociales, descubrí más pruebas de su desilusión. En un grupo exclusivo, mi madre compartió información sobre su proyecto de verano y sugirió que consultaran a Audrey para obtener más detalles este mes. Se comentaba jocosamente que Roma resultaba costosa y que Ethan precisaba fondos para adquirir ropa al estilo italiano. Cuando revisé mis estados de cuenta en Internet, me di cuenta de que me habían cobrado $15,000 por un servicio de agencia de viajes exclusiva justo después de que ocurriera el accidente. No me habían dejado solo. Harían uso de mis propios fondos para llevar a cabo la acción. Tras el hallazgo, los días que siguieron se convirtieron en la etapa más sombría que he experimentado. El sufrimiento corporal causado por mis lesiones parecía intensificar el tormento emocional provocado por la traición. Cada vez que asistía a una sesión de fisioterapia dolorosa, me enfrentaba a una lucha intensa entre mi cuerpo y mi corazón heridos. Durante una sesión de entrenamiento intensa, apretaba los dientes con fuerza, lágrimas brotaban de mis ojos, cuando Marcus, un fisioterapeuta amable y de gran estatura, me brindó una esperanza inesperada y reconfortante. Le expresaba: «Estás progresando adecuadamente, Audrey. Tienes más fortaleza de la que eres consciente». Sin embargo, no experimenté fortaleza. Experimenté una sensación de estupidez y manipulación. Mientras mi movilidad se restablecía poco a poco, recuerdos de antiguas deslealtades surgieron, como una herida que se abría paso en mi mente. Tengo fresco en la memoria el día de mi 16º cumpleaños, en el que mis padres tenían planeado una cena especial que lamentablemente cancelaron de forma repentina debido a que Ethan se lastimó jugando baloncesto. En la soledad de nuestro hogar, me senté con un pastel adquirido en la tienda, disfrutando de mi propia compañía. El fin de semana de mis padres del colegio pasó desapercibido debido a que coincidió con el campeonato de golf de mi padre. «Comprendes, ¿verdad? Amor mío?» Mi madre comentó lo independiente que siempre ha sido. Después de eso, me realizaron una operación de extirpación del apéndice 3 años atrás. Habían coincidido brevemente durante la recuperación, pero se quedaron allí durante 1 hora, detallando que tenían entradas para un concierto al que habían estado deseando asistir durante meses.
Mi madre mencionó que se trata únicamente de una operación de apéndice. No es como si te encontraras en peligro de muerte. Cada vez que recordaba, experimentaba una oleada de dolor al percatarme de que la actitud distante de mi familia no se debía simplemente al estrés causado por mi accidente. Esa era la situación habitual, y durante mucho tiempo había justificado sus acciones. El equipo del hospital se convirtió en mi familia de apoyo. Riley, la doctora que había estado compartiendo su tiempo libre conmigo, comenzó a llevarme comidas caseras y aseguraba que la alimentación del hospital no sería beneficiosa para mi recuperación. El doctor. A diario, Luis me observaba, incluso cuando no era su responsabilidad hacerlo. Durante la noche, Walter, un abogado de avanzada edad, se acercaba sigilosamente para contarme acerca de sus hijos y entregarme medicamentos prohibidos. Samantha fue despedida. Sin embargo, volvía a verme 2 veces por semana, llevando revistas y auriculares para hacer más ameno el tiempo. Mi hija piensa que estoy en el club de bridge. Se despidió con un beso, pero preferiría estar aquí contigo. Me haces recordar a ella cuando tenía tu edad, pero nunca fue tan fuerte como tú. No experimenté rigidez. Experimenté aburrimiento, una piel atravesando las emociones de sanación, al mismo tiempo que en mi interior se encontraba esa joven de 16 años solitaria con su tarta de cumpleaños. No obstante, la presión económica generada por la pandemia se estaba tornando incontrolable. Mi seguro médico se encargó de la mayor parte de los gastos de salud, aunque no cubrió todo. Los costos adicionales seguían subiendo, y continuaba realizando transferencias mensuales a las cuentas de mis padres sin cuestionarlo, ya que me faltaba la fuerza emocional para interrumpir los pagos. Después, estaban las publicaciones en las plataformas digitales. Cada instante de la travesía por Italia era registrado por mi familia. Imágenes de mi papá y hermano disfrutando un helado junto a la fuente de Trevi. Mi mamá probándose zapatos de marca frente a las tiendas en la vía Condotti. Ethan posa junto a una moto Vespa que ha alquilado, luciendo un elegante atuendo de cuero. Incluir capítulos titulados Disfrutando la Dolce Vita y Explorando Roma, evitando referencias personales o a la situación del autor. La vuelta de la situación se produjo 3 semanas antes de mi ingreso en el hospital, en una noche especialmente difícil, cuando los medicamentos para el dolor no hacían efecto. Al despertar a las 3 de la madrugada, hojeaba un álbum de fotografías de las vacaciones familiares, hasta que una imagen en particular me conmovió profundamente. En un elegante restaurante cerca del Foro Romano, se encontraban mi mamá, mi papá y mi hermano disfrutando de una cena, brindando con copas de champaña y haciendo un brindis. En el mensaje de captación se expresaba, por la libertad y el inicio de nuevas etapas. Mi teléfono se deslizó por la habitación, chocó contra la pared y cayó al suelo, provocando que la pantalla se rompiera y se desvanecieran mis esperanzas familiares. La doctora nocturna se aproximó con preocupación al escuchar el estruendo. Fue hallado llorando, con todo mi ser sacudido por el poder del llanto hasta que finalmente la compostura se quebró. No soy correspondido en el amor. Entre lágrimas, me quebré. Jamás recibí amor de nadie. La doctora, una mujer mayor conocida como Patricia, se sentó en el borde de mi cama y tomó mi mano, permitiéndome llorar hasta que ya no pude contener las lágrimas. Después de tranquilizarme, en momentos de llanto se expresó. ¿Tienes idea de cuáles son mis pensamientos en este momento? Expresó con una voz delicada pero decidida. Quien abandona a su hija en un hospital para irse de vacaciones no debería recibir consuelo de sus lágrimas. Y, desde luego, no valen la pena gastar en ellos. Sus palabras provocaron un cambio en mi interior. La sensación de vacío se transformó en algo apasionado y decidido. Se encontraba en buen estado. Mis lágrimas no eran merecidas por ellos. No merecían que les diera mi dinero. Y, sobre todo, no eran dignos del poder que habían recibido para lastimarme. En aquella noche, al escuchar el primer ruido matutino que se colaba por la ventana de mi cuarto en el hospital, me decidí. Merecía algo superior. Pensaba cerciorarme de que estuviera en su posesión. Al día siguiente, me solicitaron conversar con un asistente social del centro médico. Esa mañana arribó Jessica Martínez. Una dama desprovista de juicio, de mirada gentil y un manual repleto de conocimientos. Compartí toda la información. En semanas, mi voz resonó con mayor intensidad de lo habitual. Después de escuchar mi relato, comentó que lo que había experimentado eran situaciones de maltrato emocional y aprovechamiento económico. Simplemente porque su familia no lo aprueba. En realidad, empeora la situación. Jessica me brindó la oportunidad de reconocer los diseños que he pasado por alto durante mucho tiempo. La manipulación emocional,
los sentimientos de culpa inducidos por los viajes, y la progresiva separación de otras relaciones al exigir constantemente mi tiempo y recursos. Le propuso revisar documentos acerca de codependencia y mal uso de recursos económicos, y me puso en contacto con un terapeuta experto en traumas familiares. Según sus palabras, la recuperación abarca más que solo el aspecto físico. La sanación de las emociones es de suma importancia y en ocasiones resulta más desafiante. Después, me comuniqué con Marcus Bennett, un asesor económico sugerido por uno de los doctores. Al día siguiente, se presentó en mi habitación del hospital, con el portátil agarrado y una expresión de indignación legítima en su rostro tras escuchar mi situación. Observemos detenidamente con qué estamos lidiando. Mientras afinaba los documentos de mis compromisos, también entregaba pasaportes y datos. La imagen que se presentó resultó ser más desfavorable de lo que tenía en mente. Además de los pagos mensuales realizados, se detectaron múltiples cartas de crédito que no contaban con mi autorización. Los acuerdos que había establecido hace años permitían que mis padres pudieran ver la mayoría de mis documentos, lo cual facilitaba la ayuda que les brindaba con los impuestos. Utilizaban esa entrada sin restricciones, manejando mis asuntos financieros como si fueran propios. Marcus afirmó que estás copiando por completo su forma de vivir, rompiendo su cabeza. Según lo que me has mencionado sobre cómo gastan en Italia, parece que no planean tomarse un respiro. Dedicamos mucho tiempo a idear un plan para dividir nuestras finanzas. Es importante ser comprensivo y actuar de inmediato para evitar futuras transferencias de fondos una vez que se resuelva la situación actual. Marcus sugirió a un abogado para asistir con cualquier tema legal relacionado con la liquidación de nuestros asuntos financieros. Posteriormente en esa misma semana, Benjamin Clark, el abogado recomendado por Marcus, se presentó en mi alojamiento. Su habilidad en conflictos financieros familiares quedó demostrada como impecable, ya que indicó las alternativas disponibles para mí. Benjamin explicó que, al no estar brindando atención a los padres de adultos con dificultades cognitivas y sin una designación formal de guardián o poder notarial, tienes la plena autoridad para suspender la ayuda económica. Aunque intenten culpar a tu aliado de poseer títulos falsos, no tienen base legal sólida para respaldar sus acusaciones. Analizamos el error potencial, considerando la opción de que mis padres decidieran emprender acciones legales en mi contra. Benjamin me indicó que su situación sería delicada. Sin embargo, recomendó registrar todos los detalles por precaución. Guarda la nota de voz, indicó. Fotografías de los stands de plataformas digitales. Registra todos los gastos no aprobados. Si tratan de presentarte como el malo de esta situación, contaremos con pruebas contundentes en contra de la otra parte. Mientras se llevaban a cabo dichas preparaciones, se presentó un visitante de manera sorpresiva. Después de mucho tiempo sin vernos, me sorprendió saber que mi hermana Margaret estaba al tanto de mi accidente, a pesar de la falta de comunicación con mis padres. Ashley, tu compañera de trabajo, se puso en contacto conmigo y me explicó la situación mientras estaba sentada con atención en el borde de mi cama en el hospital. Te localizó a través de la lista de contactos de emergencia que tenías en el pasado, antes de que tus padres decidieran apartarte de mí. Los secretos familiares compartidos por la tía Margaret fueron clave para superar el desafío. La historia de mis padres está marcada por una falta de responsabilidad en asuntos económicos, acumulando deudas y persiguiendo ingresos. Antes de alcanzar el éxito profesional y financiero, ya se habían deteriorado las relaciones con varios familiares por cuestiones económicas que nunca se resolvieron. Ella me comentó que habían realizado la misma acción con tu abuelo. Su voz resonaba con un tono ronco cargado de la antigua aflicción. Reajustó sus planes de jubilación durante su estancia en el acogedor alojamiento. Intenté evitar su contacto, por lo que no hemos tenido comunicación en mucho tiempo. Además, mencionó que lograron resolver su desacuerdo cuando se negó a eliminar fondos para una inversión compartida en Florida hace 3 años, justo cuando obtuvo su ascenso y compromiso. Acababan de descubrir una nueva forma de financiación, que provenía de mí. Ella lamentó no haber hecho un mayor esfuerzo por informarte, expresando arrepentimiento en su tono de voz. Sin embargo, Gerald me advirtió que no me permitiría verte en absoluto si me entrometía. Después de salir del hospital, la tía Margaret me brindó la oportunidad de alojarme en su casa de huéspedes mientras me recuperaba. Existe una superficie plana donde se encuentra un sendero y una piscina con barandillas. Antes de que mi madre la usara, la había actualizado. Conforme mi cuerpo se fortalecía y mi red de apoyo crecía, dirigí mi enfoque hacia la preparación emocional para la próxima tarea que tenía por delante. La persona que me brinda terapia es el doctor.
Rebecca Collins fue un apoyo fundamental para superar la angustia y el temor que sentía al enfrentar la crisis económica junto a mi familia. Durante una de nuestras sesiones, me garantizó que no me entregaba por completo a ellos. Estás marcando límites saludables. Hay un mundo de diferencia entre los dos. Al final de mi 6ª semana en el hospital, el plan estaba en su lugar. En 4 días, se esperaba que mis padres y mi hermano regresaran de su viaje en Italia. Contaba con un conjunto completo de medidas a seguir, papeles legales listos y respaldo emocional coordinado. El dolor que sentía en mis heridas comenzó a desaparecer, siendo sustituido por una serena determinación. La víspera de llevar a cabo mi estrategia, Riley trajo la cena y se quedó hasta tarde después de su cambio. Durante semanas, habíamos estado cerca el uno del otro. Sus visitas diarias se volvieron un momento que anticipaba con entusiasmo creciente. ¿Estás convencido de que deseas seguir adelante con esto? Mientras disfrutábamos de una pizza clandestina en mi cuarto, ella hizo una pregunta. ¿Todavía estás a tiempo de modificar tu punto de vista? Me miré hacia abajo en mis piernas y brazos, notando cómo avanzaba lentamente hacia su rostro lleno de inquietud. Expresé mi total convicción al afirmarle. Fui dejado solo en mi momento de mayor necesidad. Usé mi dinero para hacerlo y no mostré ningún remordimiento. Si postergo esta acción, las circunstancias permanecerán inalteradas indefinidamente. Riley soltó un grito mientras apretaba fuertemente mi mano. Así que estaré a tu lado en todo momento. Después de la noche, pude descansar tranquilo por primera vez desde el incidente, preparado para retomar el control de mi vida y los recursos al amanecer. Al día siguiente, me levanté temprano con una sensación de determinación que me llenaba de energía a pesar de que mi cuerpo aún se recuperaba. Ese día prometía ser el punto de inflexión. Riley apareció antes del inicio de su cambio, llevando café y brindando respaldo emocional. ¿Está preparado? Preguntó mientras presionaba una silla contra mi espalda. Alcé la voz mientras sujetaba mi portátil. Vamos a llevarlo a cabo. Comenzamos con el sector bancario. Bajo las indicaciones precisas de Marcus, excluí a mis padres como usuarios autorizados de mis acciones y actualicé cada pasaporte. Anulé las transferencias automáticas que solían enviar fondos a su cuenta corriente mensualmente. Transferí la mayor parte de mis beneficios a una cuenta recién abierta en un banco diferente, el cual no guardaba ninguna conexión con el anterior. Después llegaron los documentos de pago. Me comuniqué con todas las empresas, informé sobre las cartas comprometidas y pedí que enviaran nuevas cartas con números diferentes. En la carta que envié sobre el viaje de mis padres y Ethan a Italia, mencioné que las cartas más recientes no contaban con autorización, lo que inició una investigación por posible fraude. Benjamín me había sugerido esta estrategia, ya que en términos técnicos no había autorizado el pago de un desliz de lujuria mientras estaba inconsciente en el hospital. El área de fraudes de las empresas se encontraba en comunicación con dichas personas. Cuando me puse de pie después de la última llamada, le comuniqué a Riley. Quizá de esa manera me di cuenta por primera vez de que algo no iba bien. El instante más gratificante ocurrió a continuación. Utilizando la página web de la aerolínea y el código de confirmación que había recibido por correo electrónico, pude localizar su vuelo de vuelta de Roma a Chicago. Al parecer, mi padre utilizó mi dirección de correo electrónico al hacer la reserva y cargó el pago a mi tarjeta de crédito. Cancelé rápidamente las tarjetas de regalo con solo unos clics y obtuve un reembolso parcial en mi cuenta. ¿Permanecerán retenidos en Italia? Con la mirada fija, Riley formuló su pregunta. Contesté brevemente, indicando que solo sería por un tiempo limitado. Cuentan con sus propias tarjetas de crédito. Solamente deberán costearse el regreso a casa por su cuenta en esta ocasión. Nos encargamos de proteger los elementos tangibles. Me encargaba de los pagos tanto del automóvil de mis padres como del vehículo de Ethan Sports. Me puse en contacto con la empresa de alquiler para comunicarles que ya no realizaría pagos por automóviles que no estuvieran bajo mi custodia. Comencé a mover el automóvil de Ethan del estacionamiento del aeropuerto al que había ido. Resultó complicado hacer la reserva. Al no encontrar mi nombre en su domicilio, no pude tomar medidas con respecto a la propiedad, pero sí logré detener los pagos realizados. Además, me puse en comunicación con las compañías de servicios públicos y eliminé mis tarjetas de crédito como opciones de pago. De manera progresiva, fuimos revisando cada elemento de la lista, desarticulando de forma metódica el entramado de respaldo económico que había establecido para mi familia a lo largo del tiempo. Ofertas de telefonía, plataformas de entretenimiento en línea, clubes afiliados, normativas de rebelión, servicios de red y suscripciones de televisión.
Anulé todos los pagos realizados y me desvinculé de cualquier compromiso económico pendiente. Al dar la medianoche, habíamos completado la mayor parte del proyecto de división. Cada vez que cortaba, experimentaba una sensación de alivio, como si estuviera liberándome de las cargas que me oprimían. ¿Qué sucede con sus pertenencias? Riley consultó sobre el momento en que salimos para la cena. ¿Existe algo tuyo en su hogar que desees recuperar? Recordé las pensiones que mi abuela me había legado, las cuales mi madre había eliminado hace mucho tiempo. En mi antigua cama guardaba documentos importantes y obsequios que no deseaba dejar de poder utilizar. Existen algunos lugares, pero debido a mi situación actual, no puedo desplazarme hasta allí directamente. Le indiqué con mis brazos que Riley estaba gritando. ¿Te gustaría recibir asistencia? Mañana estaré ausente y mi hermano cuenta con un vehículo. Al día siguiente, durante la despedida de mi familia en Italia, sin tener idea de lo que les aguardaba al regresar a casa, Riley y su hermano Danny colaboraron conmigo para llevar a cabo la etapa final de mi estrategia. El centro médico me proporcionó un pase diurno, y con un vehículo plegable y gran destreza al volante, nos dirigimos a la residencia de mis padres. Aún conservaba una llave y el código de seguridad no se había modificado desde hace mucho tiempo. Ingresamos de manera legal con el fin concreto de llevar únicamente a mis propios individuos. Benjamin había dado instrucciones precisas sobre los artículos que podía adquirir legalmente para prevenir posibles acusaciones de hurto. En primer lugar, reunimos mis papeles, acta de nacimiento, carta del Seguro Social, pasaportes anteriores y reembolsos fiscales. Después nos ocupamos de mis recuerdos personales, fotografías de cuando era niño. Reconocimientos escolares que mis padres nunca exhibieron, obsequios de amigos que habían terminado como desorden. Dentro del fondo de retiro de mi madre, hallé objetos pertenecientes a mi abuela, entre ellos el anillo de perlas que solía lucir en su cumpleaños y que me había legado de manera expresa en su testamento. Los años habían sido catalogados por mi madre como si fueran suyos, y al volver a verlos, experimenté una mezcla de angustia y alivio. El año pasado la vio en un evento benéfico. Informé a Riley que guardo el anillo en un diminuto estuche. Compartí imágenes en mis redes sociales mencionando platillos familiares como si no hubieran sido inspirados por mí. Revisando los papeles de trabajo de mi padre, hallé registros económicos que respaldaban las palabras de mi abuela Margaret. Después de años de mala gestión, aportes de parientes e incluso la llegada de otro migrante a la vivienda que no había sido previamente presentado. Detalló la razón de su urgencia por contar con mi respaldo económico, a pesar de residir en una casa de alta calidad y poseer vehículos lujosos. Toda su forma de vida se había basado en deudas y más recientemente, en mis ganancias. En la habitación de Ethan se produjo un hallazgo asombroso. En la oficina, me topé con una tarjeta de presentación de un agente inmobiliario experto en viviendas de jubilación en Florida, acompañada de folletos de diferentes urbanizaciones. El documento de papel que tenían en sus manos era un desglose detallado que indicaba la cantidad mensual que Audrey debía aportar para cubrir los gastos de la mudanza. Estaban pensando en solicitarme que financiara su jubilación en Florida antes de permitirme costear su proceso migratorio actual. Mientras subíamos mi última maleta al auto de Danny, eché una última mirada a la casa que me vio crecer. Guardaba recuerdos agradables, sepultados bajo el sufrimiento más reciente. Sin embargo, la sensación de hogar se le había esfumado. En mi hogar me encontraba en un sitio que no había explorado todavía, aunque intuía que sería erigido sobre mi compromiso con personas que realmente significaban mucho para mí. Al regresar al hospital, Riley y Danny colaboraron conmigo para ordenar mis pertenencias recuperadas. Al día siguiente por la mañana, la tía Margaret se encargó de llevarse los artículos más preciados para resguardarlos hasta que me dieran de alta. Me confirmó que había tomado la decisión adecuada. Unas lágrimas inesperadas iluminaban sus ojos con un brillo especial. Cuando regresen, puede resultar complicado, pero ten presente que ya no estás sola. En mi plan final, la etapa culminante consistió en desarrollar un sistema de respaldo innovador. Al regresar a las escuelas con las que ya no mantenía comunicación por las continuas exigencias de mi familia en mi día a día, me puse en contacto nuevamente con compañeros de la escuela de hace tiempo. Acepté propuestas para cenar y organicé actividades para después de mi convalecencia. Estaba reconstruyendo mi vida paso a paso, rodeado de personas que optaron por acompañarme. Al acostarme esa noche, experimenté un aumento en mi fortaleza tanto física como emocional. Estaba preparado para enfrentar cualquier tormenta que pudiera surgir cuando mi familia regresara. Después de mucho tiempo, decidí priorizarme a mí mismo en lugar de estar siempre al servicio de los demás. Experimenté una sensación agradable. 3 días más tarde,
La tormenta se disipó, sorprendiendo por su prontitud. A las 2 de la madrugada, mi móvil se llenó de alertas. Al parecer, mi familia trató de hospedarse en su hotel en Florencia, pero sus tarjetas de crédito no funcionaron. Al tratar de ingresar a sus cuentas bancarias, se percataron de las modificaciones realizadas. Al intentar comunicarse conmigo, no pudieron hacerlo a través de ninguna plataforma, excepto el correo electrónico, el cual mantuve disponible para registrar sus respuestas de manera detallada. El correo electrónico empezó a resultar molesto y acusador. ¿Qué rayos estás haciendo? Por favor, revisa esto de manera urgente. ¿Crees que es una idea descabellada, papá? Nos encontramos atrapados en un país desconocido debido a tu causa. Madre. Eres una hija egoísta. Me encuentro en una situación complicada en Italia debido a ti, Ethan, sin recursos económicos. Conforme transcurrió la noche y aparentemente tomaron conciencia de las modificaciones financieras que había realizado, el tono se tornó manipulador. Cariño, si se trata de nosotros aprovechar el tiempo mientras estás en el hospital, podemos abordar este tema una vez estemos en casa. Sin embargo, requerimos que devuelvas las tarjetas de crédito ahora mismo, de modo que podamos ofrecer vuelos de cortesía. Madre mía. Audrey, desconozco lo que te sucedió, pero esta no es la forma en que las familias se relacionan entre sí. Tu madre se encuentra muy afligida y estás al tanto de sus complicaciones con la presión arterial. Necesito que soluciones esto de inmediato. Padre mío. Han cambiado. A las amenazas al comenzar el día. Si no solucionas esto de inmediato, no cuentes con ser recibido con los brazos abiertos en esta familia en el futuro. Padre. Una vez regresemos, planeo comunicarme con un abogado. Estás cometiendo una acción que va en contra de la ley. Madre mía. Lamentarás haberlo hecho. Puedes confiar en mí. Ethan es el nombre del individuo en cuestión. Enseñé las cartas a Benjamin, quien me confirmó que no tenían validez legal alguna. Comentó que están en una batalla debido a la falta de dominio sobre tus asuntos económicos. Mantente firme y continúa con el plan establecido. Preparé una única respuesta con la colaboración de Benjamin y se la envié a los tres. Me encuentro en proceso de recuperación de lesiones graves en el hospital, donde he permanecido ingresado por más de 6 semanas. En este periodo, decidiste realizar un viaje a Italia utilizando mi tarjeta de crédito sin autorización, a pesar de haberme dicho claramente que no quería que me contactaras durante tu estancia allí. He tomado el control de mis asuntos económicos y no respaldaré más tu forma de vivir. Se procederá a registrar y comunicar a las autoridades cualquier tipo de intimidación o hostigamiento persistente que ocurra. Cuando regreses, estaré lista para abordar este tema en una conversación con la presencia de un mediador. Las respuestas que recibí no sorprendieron, estaban llenas de enojo, pero ya no me dejé llevar. En vez de eso, me enfoqué en mi sanación y me preparé para enfrentar la situación al regresar. Tardaron 5 días en regresar a Chicago, tuvieron que ofrecer boletos de avión baratos usando su crédito limitado y reunir fondos de amigos para pagar la estadía en el hotel hasta poder partir. Mientras estaba conmigo, el hospital me contactó para decirme que mi familia me esperaba en la recepción y querían hablar conmigo. Me recordó que no era necesario que los viera hoy. Si no deseas, nunca lo hagas. Sin embargo, estaba listo para esta situación. Expresé la necesidad de hacerles frente. Sin embargo, no deseo llevar a cabo esta tarea en solitario. Un grito escapó de los labios de Riley. Estaré a tu lado. Solicité a la doctora que autorizara su presencia y requería la seguridad que se mantuviera en las cercanías, en caso de ser necesario. Después, acomodé mi cama para sentarme, respiré hondo y aguardé. Entraron en la habitación con una energía arrolladora, hablando sin parar como si fueran un torbellino de palabras. La madre lucía radiante, el padre mostraba un rostro enrojecido de preocupación y Ethan parecía sombrío. Enmudecieron al ver a Riley resguardada a mi lado. Mi madre preguntó por la identidad de la persona. Hazle saber que tiene que marcharse. Se trata de una empresa familiar. Riley se mantuvo en el lugar. En los días recientes, expresé con calma lo que realmente pensaba. Durante tu estancia en Roma, ella ha sido mi apoyo constante, la familia presente en todo momento. Mi padre murmuró, cuestionando tu valentía. Luego de todas nuestras acciones a tu favor, ¿de esta manera nos agradeces? Anulando nuestros vuelos, reduciendo nuestros recursos, quedando embarazadas de nuestros amigos a quienes debíamos pedir dinero. ¿Estás considerando quedar en estado? Repetí la acción, experimentando un aumento de la ansiedad precisa que había ido en aumento durante semanas.
Abandonaste a tu hija en el hospital tras un accidente automovilístico para poder irte de vacaciones con su dinero y ahora estás preocupada por quedar embarazada. Mi madre se quejó de que llevábamos meses organizando ese viaje. No era posible anularlo todo debido a tu accidente. Los doctores aseguraron que tu recuperación era segura. Tranquilamente le expresé que quizás no lo poseía. Podría haber fallecido mientras tú te encontrabas posando en la Fontana di Trevi. ¿Alguna vez has experimentado eso? Un sonido que denotaba vergüenza se reflejó en el rostro de mi madre, siendo rápidamente sustituido por una expresión de angustia defensiva. Estás exagerando demasiado. No corres riesgo de fallecer en ningún momento. En realidad, fue ella. En plena actuación, Riley dejó de lado su tono profesional de enfermera. Audrey sufrió una lesión interna que necesitó ser tratada con una intervención quirúrgica urgente. Se presentaron dificultades. Se debatió entre los doctores la opción de inducirle un estado de coma controlado en cierto momento. ¿En qué lugar te encontrabas cuando su familia necesitó contactarte para hablar sobre su atención? Claro que sí. Disfrutando de un helado en Venecia. La familia experimentó un breve susto. Sin embargo, Ethan se recuperó velozmente. Expresó con molestia que no se trataba del incidente. Se trata de cuestiones financieras. Siempre has puesto tus propios intereses por delante en tu camino hacia el éxito. Es importante que puedas pasar tiempo con aquellos que te ayudaron en momentos difíciles, ya que Dios lo permite. ¿Estás dispuesto a compartir? Aunque solté una risa, no había nada gracioso en la situación. Ethan, he cubierto todos los gastos. Tu vehículo, los recursos destinados a tu crecimiento profesional que inviertes en juegos electrónicos y salidas nocturnas, el hogar que te cobija, los alimentos que consumes. No reestado divulgando. He brindado mi total apoyo a cada uno de ustedes. ¿Tus progenitores eran ellos? Las palabras de mi padre lo dejaron todo claro, como si fuera la respuesta a todo. Claro que es importante respaldar nuestra decisión de retirarnos. Mencioné que estabas presente tanto en tus primeros 60 años como en un estado de salud óptimo. La mayoría de individuos de tu misma edad continúan en el ámbito laboral. Aunque te hayas retirado de manera legítima, no tienes derecho a disfrutar de unas lujosas vacaciones en mi casa mientras estoy cuidando a alguien en el hospital. La discusión siguió su curso, repitiendo estrategias de manipulación una y otra vez. Después de todo el esfuerzo que han hecho para ayudarte, ahora te culpan. Se han probado con la iluminación de gas. Estás trayendo a la mente situaciones negativas. Siempre has contado con su respaldo. Se han realizado intentos de intimidación. Si no solucionas esto, no volveremos a aparecer. Han intentado prepararse frente a sus adversarios. Nos preocupa tu salud mental. Quizás la lesión en tu cabeza haya influenciado tu capacidad de razonar. En medio de todo, mantuve la serenidad. Riley permanecía a mi lado, recordándome que ya no estaba sola. Al final, al percatarse de que sus estrategias no daban resultado, mi padre optó por la vía de la negociación. De acuerdo. Fue un error viajar a Italia cuando estabas hospitalizado. Reconocieron su falta de consideración. No puedes simplemente pararnos por completo. Contamos con boletos para el horario de la semana próxima. Le hice saber que no estaba impidiéndole alojarse en un lugar modesto ni gastar una cantidad adicional de dinero. He estado costeando tu existencia completa. Cada mes, durante años, recibía más de $10,000. Es momento de ponerle fin a eso. El rostro de mi madre palideció de repente. Sin embargo, en cuanto al hospedaje y los vehículos, expresé la necesidad de reducir. Pon en venta la propiedad. Poseo empleos. En directo, mediante tu propia plataforma, al igual que hacen los demás. Ocupaciones laborales. Mi papá estalló de ira. ¿En este punto de la vida? Es absurdo. Hallé las insignias del grupo de jubilados de Florida en la habitación de Ethan. Ya se lo mencioné. ¿Tienes pensado comunicarme esa información antes o después de haber rubricado los boletos a mi nombre? Las miradas de culpabilidad se cruzaron, confirmando lo que yo ya intuía. Expresé que me estabas aprovechando, notándose un quiebre en mi voz por vez primera. Tanto en el aspecto económico como en el emocional. Has bebido una y otra vez. En el momento en que te requerí, desapareciste, dejándome sola después de haber costeado unas vacaciones. ¿Podrías imaginar cuál es su sensación? Un extenso silencio se apoderó de la habitación. Después, mi madre, siempre pensando estratégicamente, intentó una última táctica. Audrey, querida,
Nuestro amor por ti es infinito. Nuestro amor por ti será eterno. Nos equivocamos con la duración del viaje, pero nos lo hemos perdonado. Evita destruir a tu familia por tomar una decisión desacertada. La observé detenidamente, en verdad la observé, y no percibí a la madre que me había criado, sino a una mujer que había aprendido a aprovecharse de los demás para conseguir lo que deseaba. Fue la primera vez que me di cuenta claramente de que había tolerado esa conducta durante mucho tiempo. Comenté con calma que no había sido una elección desacertada. Un modelo de decisiones me reveló claramente mi situación actual con ustedes, y en este momento estoy tomando mi decisión personal. Al llegar al directorio que Riley me había mandado, encontré los archivos que Benjamín había elaborado. Le comuniqué a mi padre los requisitos que considero necesarios para seguir adelante en nuestra relación, al enviarle el documento. No daré respaldo económico adicional aparte de una compensación única de transición para asistirte en tu adaptación. Si se respetan mis límites, estaré dispuesto a participar en reuniones familiares. Estoy dispuesta a trabajar en la reconstrucción de nuestra relación, siempre y cuando se cuente con la intervención de un profesional y exista un compromiso sincero por parte de todas las partes involucradas. Los documentos dejaron a mi padre atónito, su rostro tornándose más sombrío a medida que avanzaba en su lectura. ¡Qué falta de respeto! Nosotros somos tus progenitores, no socios comerciales. Declaré con determinación que esas eran mis condiciones. Ya sea que se los lleven o los dejen. Mi madre sugirió con un tono de voz reservado, ¿qué tal si los dejamos? Fui descubriendo su mirada poco a poco. Así que también me abandonan. Esta vez, que sea por lo óptimo. Partieron sin estar de acuerdo con las condiciones, causando problemas con intimidaciones y señalamientos. En la entrada se detuvo Ethan, mostrando un gesto de desconcierto en su rostro. Comentó que la vivienda se extraviaría. ¿Cuál sería el lugar indicado para mi destino? Propuse la posibilidad de buscar empleo. Convertirse en una persona adulta. A los 24 años, es la práctica común para la mayoría de las personas. Se aproximó, susurrando acerca de la fidelidad a la familia mientras continuaba detrás de nuestros padres. Al marcharse, me desplomé sobre mi espalda, exhausta emocionalmente, aunque curiosamente serena. Riley agarró mi mano. Con orgullo en sus palabras, mencionó, lo lograste. ¿Cuál es tu estado emocional en este momento? Reflexioné detenidamente sobre la pregunta. Acepté mi tristeza, aunque al mismo tiempo me sentí liberado. Los meses posteriores resultaron ser todo un reto, pero también trajeron consigo grandes cambios. Mi proceso de recuperación física ha progresado de manera gradual, logrando pequeños triunfos que parecen enormes. Fue la ocasión inicial en la que me sostuve con la ayuda de barras paralelas. Fue en una ocasión que avancé 3 pasos con un vehículo de gran tamaño. El día en que pude ducharme por mí mismo. Cada éxito alcanzado no solo representó la sanación física, sino también la resistencia emocional. La situación familiar tomó un giro inesperado. Tal como había anticipado, se vieron obligados a vender la vivienda al no poder afrontar los gastos de la propiedad sin mi respaldo. Tras intercambiar correos envidiosos durante semanas y recibir un mensaje especialmente malintencionado sobre niños desafortunados, mi padre logró conseguir un empleo impartiendo clases de historia en un instituto de educación superior. Ante la necesidad de hacer frente a la situación económica, mi madre decidió comenzar a laborar a tiempo parcial en un comercio cercano, quizás por primera vez en su etapa como adulta. La contestación de Ethan fue la que más me impactó. Tras un mes surfeando en la silla con sus amigos, llegó a la clínica de recuperación a la que lo habían trasladado, aburrido y a la defensiva, pero consciente. Él comentó incómodamente, cambiando de postura en la silla de visitas: sigo creyendo que tienes problemas con mamá y papá. Sin embargo, los comentarios que hicieron sobre ti en el automóvil después de salir del hospital no fueron apropiados. Fue lo más parecido a una disculpa que podía esperar de él, y lo recibí como tal. En las semanas que siguieron, de vez en cuando lo iba a ver. Las charlas que teníamos iban evolucionando de temas familiares intensos a sus propias batallas personales. Durante su visita, confesó su desconocimiento sobre cómo llevar a cabo esta tarea. Alcanzar la edad adulta, conseguir un empleo genuino, independiente, sin depender de nadie. Podría haber expresado que ya te lo había advertido o le he mencionado que la mayoría de las personas lo consideraban sin necesidad de asistencia. En vez de eso, opté por brindarle algo de mayor valor que efectivo. Redacción de un guión. Tengo un conocido en TechFusion que está buscando a alguien para ocupar un puesto de asistente de IT para principiantes. Ya se lo advertí.
Aunque no sea elegante, se trata de un empleo enfocado en el aprendizaje con ventajas destacadas y oportunidades de desarrollo profesional. Si te interesa, estaría dispuesto a sugerirte una palabra. Aceptó la propuesta y, para mi asombro, se tomó en serio las oportunidades presentadas. La transformación no ocurrió de inmediato. Sin embargo, al ver con satisfacción cómo me mostraba sus primeros ingresos reales mensuales, insinuaba que se acercaba un cambio positivo. Tardaron más en llegar mis padres. Se produjeron intentos de manipulación, desplazamientos de responsabilidad disfrazados de intentos de reconciliación y situaciones de crisis económicas que siempre parecían necesitar mi ayuda de forma inmediata. En todo momento me aseguraba de mantener mis límites, los cuales había fijado previamente. Después de medio año desde el incidente en mi habitación de hospital, finalmente decidieron encontrarse con un terapeuta familiar. Las reuniones resultaron difíciles, con viejas heridas expuestas y las duras realidades aceptadas. El avance se caracterizó por ser gradual y no siguió un patrón lineal, presentando ventajas y desventajas de manera impredecible. La sanación no consiste en borrar de la mente el dolor ni en fingir que la herida no existió, doctor. Durante una sesión especialmente cargada, nuestra terapeuta, Fiona Marshall, proporcionó una explicación. El objetivo es identificar el sufrimiento, comprender su origen y decidir un rumbo con límites definidos y metas alcanzables. Durante el proceso de recuperación de mi cuerpo, descubrí una sanación inesperada al brindar apoyo a los demás. Comencé a colaborar de forma voluntaria con un equipo de apoyo destinado a las personas que han sobrevivido a accidentes de tráfico, compartiendo no solo mi vivencia en la recuperación corporal, sino también en el proceso emocional. Los sábados solían reunirme en un grupo con personas cuyas vidas habían cambiado repentinamente, escuchando sus relatos y brindando el apoyo que solo aquellos que han experimentado el trauma pueden ofrecer. Durante mi estancia en el hospital, las relaciones que empecé a reconstruir prosperaron. Anta Margaret pasó a ser una presencia constante en mi día a día. Los fondos que teníamos se transformaron en una posibilidad de volver a conectar con el pasado familiar que mis padres trataron de eliminar. Cuando empecé a dedicar mi atención emocional a aquellos que también mostraban interés y consideración, mis relaciones se fortalecieron. Después apareció Riley. Lo que había iniciado como un acto de compasión de una madre al encontrarse con un paciente se transformó en algo inesperado para todos nosotros. El primer encuentro formal que tuvimos fue un almuerzo al aire libre en el jardín. Al mismo tiempo que finalicé el proceso de rehabilitación, mantuvimos encuentros periódicos, forjando un vínculo fundamentado en el respeto recíproco y la auténtica preocupación. ¿Te has percatado de cuál fue la primera impresión que causaste en mí? Mientras preparábamos la cena juntos en el apartamento que había alquilado, ella me hizo una pregunta esa noche. Aun en los momentos más difíciles, mantuviste tu dignidad intacta. A pesar de tus heridas, nunca te quebraste. Después de 9 meses desde el incidente, regresé a mi trabajo a tiempo parcial, agradecida por un jefe comprensivo que valoró mi puesto y me apoyó durante mi proceso de recuperación. Al regresar, mis compañeros me recibieron con una mesa adornada con vegetación y una nota firmada por todos los integrantes del área. Después de mi periodo de baja médica prolongada, mi estabilidad económica estaba empezando a mejorar. Al liberarme de la responsabilidad de mantener a mi familia, logré aumentar mis ingresos y hasta adquirir mi propia vivienda. No fui víctima de la ironía. Al cesar el agotamiento económico de respaldar a mis padres y hermano, logré destinar recursos a mi propia trayectoria. 12 meses después del incidente, viví un momento especial en mi reciente piso, un departamento en la planta baja con puertas espaciosas y un diseño abierto que facilitaba el uso de dispositivos de asistencia que aún requería en ocasiones. Riley se encontraba en el lugar, al igual que la señorita. Margaret y Samantha trabajaban en el hospital, algunos colegios se hicieron amigos, y de manera algo incierta, mis padres y Ethan. No resultó impecable. En ocasiones, las charlas se prolongaban y viejas tensiones surgían de vez en cuando. Sin embargo, se trató de una auténtica forma de relación familiar basada en la sinceridad en vez de en el aprovechamiento. Durante la comida que compartimos, observé a quienes habían decidido acompañarme en ese momento, brindándome su respaldo en mi etapa más difícil, experimentando una calma que no creía alcanzable 12 meses atrás. Tras esa noche, cuando todos se habían ido menos Riley, me quedé junto a la ventana observando las luces urbanas. ¿Qué rondará por tu mente, Penny? Al acercarse a mí, ella consultó sobre la posibilidad de quedarse a mi lado. Reflexionaba sobre cómo en ocasiones, lo más negativo que experimentamos puede desencadenar transformaciones muy positivas, comenté. De no haber sufrido ese percance y si mi familia no me hubiese dejado solo en mi momento de mayor necesidad,
es posible que jamás hubiera hallado la determinación para romper con esa dinámica. Quizás seguiría esforzándome al máximo para costear su forma de vida, pensando que era verdadero amor. Riley agarró mi mano, sus dedos entrelazándose con los míos, y quizás jamás habríamos coincidido. Una sonrisa se dibujó en su rostro al dirigir su mirada hacia la presencia firme y tranquilizadora que tenía delante. Haber experimentado eso habría representado una pérdida total. El trayecto resultó bastante complicado. En ocasiones, mi cuerpo seguía humedeciéndose a causa de las heridas, mientras que mi corazón aún llevaba las cicatrices de la traición por parte de mi familia. Sin embargo, había comprendido que sanar no implica eliminar por completo la aflicción. Implica desarrollarse junto a él, edificar una existencia en la que el sufrimiento sea solo un componente de una narrativa más extensa y variada. Si nunca te has visto en la situación de tener que rehacer tu vida tras una traición o definir límites con la familia que te ha tratado mal, comparte tu experiencia en la sección de comentarios. ¿Alguna vez llegaste a la conclusión de que merecías algo superior? ¿Qué fue lo que te impulsó a hallar la fortaleza necesaria para realizar una transformación? Si estás de acuerdo con la idea de que en ocasiones la familia que decidimos tener es más relevante que la familia en la que nacimos, dale me gusta a este vídeo. No dudes en suscribirte para recibir más relatos sobre descubrir la fortaleza en medio de los imprevistos que nos presenta la vida. Siempre es posible modificar las normas de tus relaciones y crear la existencia que verdaderamente te corresponde, sin importar cuándo decidas hacerlo. Agradezco tu atención a mi relato.